El comandante Sefik sintió como sus escamas se erizaban cuando la puerta de la sala de interrogatorios se abrió con un siseo metálico. Durante 40 ciclos había luchado en los frentes más brutales de la galaxia. Había visto morir a compañeros en batallas que duraban días enteros, pero nunca había experimentado la sensación de terror puro que ahora recorría su columna vertebral como electricidad helada. La prisionera entró caminando con una calma que desafiaba toda lógica. Sus manos estaban encadenadas con grilletes de energía, pero su postura era la de alguien que asistía a una reunión casual. Era humana, eso era evidente por su estructura bípeda y su piel sin escamas. Lo que perturbaba a Sefik era la sonrisa que curvaba sus labios mientras observaba la habitación. «Soy la reina Alice Morrison», dijo con voz suave, sentándose en la silla metálica, sin esperar invitación. «He escuchado que desean información sobre las capacidades militares de mi especie». Sefik activó su dispositivo de traducción y se irguió, tratando de proyectar la autoridad que había ganado incontables campos de batalla. Sus cicatrices pulsaban con un dolor familiar, recordándole cada conflicto que había sobrevivido. Los humanos eran nuevos en la arena galáctica. Apenas habían desarrollado viajes interestelares hacía 2 siglos terrestres. «Prisionera, responderás nuestras preguntas sobre las defensas de tu planeta natal», gruñó sus mandíbulas liberando un vapor verdoso que indicaba agresión en su especie. Alice inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando una propuesta interesante de negocios. «Por supuesto, comandante, pero primero, permíteme preguntarte algo. En tus 40 ciclos de servicio militar, ¿cuál fue la guerra más larga en la que participaste?» La pregunta tomó a Sefik por sorpresa. Había esperado súplicas, amenazas o tal vez intentos de soborno. No una conversación casual sobre historia militar. La campaña de Virión duró 8 ciclos completos. Respondió automáticamente. Luego se enfureció consigo mismo por haber contestado. «Impresionante», murmuró Alice, genuinamente interesada. 8 años de conflicto continuo. En mi mundo, tuvimos una guerra que duró 100 años. La llamamos la Guerra de los 100 años, muy creativo de nuestra parte. Los ojos de Sefik se entornaron. Era imposible. Ninguna civilización podía sostener un conflicto por tanto tiempo, sin colapsar completamente. Los recursos se agotarían, las poblaciones se rebelarían, los sistemas económicos fallarían. «Mientes», siseó, pero algo en la expresión serena de la humana le hizo dudar. «¿Te gustaría escuchar sobre nuestras guerras, comandante? Tengo la sensación de que encontrarás las historias educativas». El veterano guerrero sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Había algo en el tono de la mujer, una calma que hablaba de experiencias que trascendían la comprensión normal. Sus instintos de supervivencia, afinados por décadas de combate, le gritaban que estaba en presencia de algo peligroso. «Continúa», ordenó. Aunque su voz había perdido parte de su autoridad anterior. Alice sonrió más ampliamente, y por primera vez desde que entró a la habitación, Sefik notó que sus ojos no reflejaban la calidez de su expresión. Eran fríos, calculadores, como los de un depredador evaluando a su presa. «Empezaré con algo simple», dijo, acomodándose en su silla. «Una pequeña disputa que tuvimos en un lugar llamado Troya. El comandante alienígena se preparó para lo que creía sería una narrativa típica de conflicto primitivo. No tenía idea de que estaba a punto de escuchar historias que redefinirían completamente su comprensión de la humanidad y su lugar en el universo. Alice ajustó sus cadenas con un movimiento casual, como si fueran meras pulseras decorativas. El sonido metálico resonó en la habitación de interrogatorios, pero su expresión permaneció serena mientras observaba al comandante Sefik. El veterano alienígena había luchado contra especies guerreras de toda la galaxia, pero algo en la postura relajada de esta humana le resultaba profundamente inquietante. La guerra de Troya comenzó por una mujer, empezó Alice, su voz tomando el tono de quien relata una historia familiar. Helena la consideraban la más hermosa del mundo conocido. Cuando fue llevada a Troya, los griegos reunieron 1000 naves para recuperarla. Sefik frunció el ceño, sus placas craneales moviéndose con desconfianza. Una guerra por una sola hembra parece excesivo, incluso para especies primitivas. «Primitivas», repitió Alice con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Esa guerra duró 10 años, comandante». 10 años de asedio continuo, con los griegos acampados fuera de las murallas de Troya.
Imagina la logística, alimentar a decenas de miles de guerreros durante una década, mantener el equipamiento, sostener la moral. El alienígena activó su dispositivo de análisis registrando cada palabra. Como comandante experimentado, entendía las complejidades de mantener una campaña prolongada. La idea de sostener un asedio durante 10 años le parecía logísticamente imposible para una civilización preespacial. Los griegos desarrollaron estrategias que tu especie consideraría creativas, continuó Alice. Aquiles, uno de sus guerreros más formidables, tenía un código de honor personal que lo llevó a retirarse del combate cuando su comandante supremo lo insultó. Como resultado, los troyanos casi destruyeron completamente a las fuerzas griegas. Un guerrero abandonando por orgullo personal, Murmuró Cefik, tomando notas. Eso es comprensible. Ah, pero aquí viene la parte interesante. Alice se inclinó hacia adelante ligeramente. Cuando el mejor amigo de Aquiles, Patroclo, murió en batalla, Aquiles regresó. Su sed de venganza era tan intensa que persiguió al príncipe troyano Héctor 3 veces alrededor de las murallas de la ciudad antes de matarlo. Los ojos de Cefik se dilataron. En su cultura, la venganza personal era común, pero la imagen de un guerrero lo suficientemente rápido para sostener una persecución de tal distancia mientras llevaba armadura de combate le resultaba impresionante. Después de matar a Héctor, Aquiles ató el cuerpo a su carro de guerra y lo arrastró alrededor de las murallas durante 11 días consecutivos, negándose a permitir los ritos funerarios apropiados. El comandante sintió como sus escamas se erizaban involuntariamente. La mutilación post-muerte era considerada bárbara incluso por los estándares de las especies más agresivas que conocía. Finalmente, Alice continuó con la misma calma perturbadora. Los griegos terminaron la guerra con engaño. Construyeron un caballo gigante de madera como supuesta ofrenda religiosa, pero en su interior escondieron a sus mejores guerreros. Cuando los troyanos llevaron el regalo dentro de sus murallas inexpugnables, los soldados emergieron durante la noche y abrieron las puertas de la ciudad. Cefik profesó esta información con creciente incomodidad. El uso de engaño religioso como táctica militar violaba varios códigos de guerra galácticos, pero era innegablemente efectivo. El saqueo de Troya duró 3 días. Alice concluyó. Los griegos mataron a todos los hombres, esclavizaron a las mujeres y niños y quemaron la ciudad hasta sus cimientos. Después de 10 años de asedio, necesitaban menos de 72 horas para borrar completamente una civilización del mapa. El silencio se extendió en la habitación. Cefik había participado en conquistas planetarias que habían tomado años de combate urbano para completarse. La eficiencia descrita por la humana era tanto impresionante como aterradora. Esa fue solo una de nuestras guerras menores, agregó Alice casi como una reflexión tardía. Ocurrió hace más de 3000 años terrestres, cuando éramos verdaderamente primitivos. Nuestras armas eran de bronce, nuestros barcos dependían del viento, y nuestras comunicaciones se limitaban a señales de fuego. El veterano comandante sintió un frío extraño extendiéndose por su exoesqueleto. Si esto era lo que los humanos consideraban una guerra menor de su era primitiva, ¿qué horror se habrían desarrollado con milenios adicionales de evolución militar? Alice noticed the subtle change in Commander Zefik's posture and decided to continue with her historical lesson. The alien's confidence was clearly shaken, which had been at Intensia from the beginning. She had studied the psychological profiles of her captors during her brief time in their holding cells, and she knew that Zefik's species respected military prowess above all else. Let me tell you about a more recent conflict, Alice said, settling back in her chair. We called it World War I, though at the time we simply called it the Great War, believing nothing could ever surpass its scale. Cefik's translation device hummed as it processed the concept. World War implies planetary involvement, he said carefully. How many of your nations participated? By the end, practically all of them, Alice replied. The war began in 1914 when a single human assassin killed an archduke in a small city called Sarajevo. Within weeks, alien systems that had been decades in the making pulled nation after nation into the conflict. The commander leaned forward despite himself. Military alliance networks were common throughout the galaxy, but they typically involved species-wide commitments
not the complex web of individual nations Alice was describing. The war lasted 4 years and 3 months, Alice continued. It introduced innovations in warfare that changed combat forever. Poison gas clouds that could kill thousands in minutes, artillery pieces that could strike targets dozens of kilometers away, an aircraft that evolved from reconnaissance tools to deadly fighters in just a few years. Jeffik made rapid notes on his data pad. Chemical warfare was banned by most civilized species, though he had encountered it in conflicts with more desperate opponents. Casualty estimates? He asked professionally. Conservative estimates place military deaths at approximately 9 million, Alice said matter-of-factly. Civilian casualties brought the total to around 17 million dead. The alien commander's stylus stopped moving. Those numbers represent the more deaths than most interstellar conflicts produce over decades of fighting. For a single planetary war, lasting barely 4 years, the statistics were staggering. The Battle of Verdun alone lasted 10 months, Alice continued. French and German forces fed men into the meat grinder for nearly a year, with casualty rates sometimes exceeding 50,000 per day. The battlefield became so saturated with corpses that soldiers reported the ground was soft and spongy from walking on layers of decomposing bodies. Jeffik felt his stomach's churning. A species had evolved from carrion feeders, so death held less horror for him than for many aliens, but the scale Alice described exceeded anything in his military experience. Artillery bombardments were so intense that they could be heard over 150 kilometers away. As the alerts developed a condition we called shell shock from the constant psychological trauma of explosions. Many went completely insane, unable to function in normal society ever again. How did your governments maintain public support for such carnage? Jeffik asked. Genuinely puzzled. In his experience, populations would revolt long before accepting such losses. Propaganda was remarkably effective. Alice smiled that cold smile again. Each side convinced their citizens that they were fighting for survival, for civilization itself. Young men would lie about their age to join the military, eager to experience what they had been told was glorious combat. The commander shuddered. The enthusiasm for warfare among juvenile humans disturbed him more than the casualty figures. Most species develop strong protective instincts toward their young, but humans seem to willingly sacrifice their offspring for abstract concepts. The war ended with an armistice, not a decisive victory, Alice explained. The losing side was forced to accept complete responsibility and pay massive reparations that crippled their economy for decades. This created resentment that would fuel an even larger conflict just 20 years later. Even larger? Jeffik's voice cracked slightly. World War II made the first look like a regional skirmish, Alice said cheerfully. That conflict killed between 70 and 85 million people over 6 years. Introduced the strategic bombing of civilian populations, mechanized warfare on an unprecedented scale, and aimed it with weapons that could destroy entire cities in seconds. The alien felt his exoskeleton beginning to perspire, a stress response his species exhibited under extreme psychological pressure. Alice seemed to notice his discomfort and posting her narrative. I going too fast, Commander? She asked with mock concern. I know these numbers can be difficult to process for species that view warfare as a limited, honorable profession. Should I slow down? Jeffik realized that this interrogation had somehow reversed itself. Instead of extracting information from his prisoner, he was being systematically overwhelmed by revelations about human military capability that challenged everything he thought he knew about warfare. Continue. He managed to say, though his voice had lost all authority. Alice's smile widened. I haven't even mentioned our civil wars yet, or the conflicts in Vietnam, Korea, or Afghanistan. And those are just the conventional wars. Wait until I tell you about our proxy conflicts, guerrilla campaigns, and insurgencies. Oh, and Commander. Yes, he whispered. Everything I described so far happened before we developed nuclear weapons, genetic engineering, or artificial intelligence. Our modern military capabilities are somewhat more sophisticated. The seasoned warrior felt something he had never experienced in 4 decades of combat.
complete, paralyzing terror at the thought of what his species might have challenged by capturing this seemingly harmless human female. Alice paused to let her words sink in, watching with satisfaction as Commander Sefik's natural coloration shifted to a sickly pale green. The alien's breathing had become rapid and shallow, clear signs of distress in his species. She has studied their physiology during her brief captivity, learning to read their emotional states as easily as she might read a human face. Perhaps we should discuss more recent conflicts, Alice suggested, her tone remaining conversational despite the heavy subject matter. The Vietnam War offers some interesting lessons about human adaptability and persistence. Sefik managed to activate his recording device with trembling claws. "Please continue," he said, though his voice barely rose above a whisper. Vietnam presented unique challenges, Alice began. American forces possessed overwhelming technological superiority, advanced aircraft, superior firepower, better communications, and complete air dominance. Their opponents had primitive weapons, limited supplies, and no air force whatsoever. The commander nodded slowly. This sounded like countless military scenarios he had encountered throughout the galaxy, where advanced civilizations faced technologically inferior opponents. Such conflicts typically ended quickly with decisive victories for the superior force. "The war lasted 20 years, Alice said simply. Sefik's recording device clattered to the floor. "Impossible," he gasped. No inferior force could sustain resistance against overwhelming technological advantage for 2 decades. The Vietnamese had something our technology couldn't overcome, Alice explained patiently. Absolute determination to defend their homeland regardless of cost. They built tunnel systems that extended for hundreds of kilometers, creating underground cities where they could disappear whenever American forces approached. She leaned forward slightly, her eyes gleaming with something that might have been pride. Vietnamese fighters would spend weeks crawling through jungle terrain to place a single explosive device, then wait motionlessly for days until the perfect moment to strike. After the attack, they would melt back into the civilian population, indistinguishable from farmers or shopkeepers. The alien commander tried to process this information through his military training. Guerrilla warfare was known throughout the galaxy, but sustaining it for decades required a level of population commitment that seemed impossible. American forces developed increasingly sophisticated countermeasures, Alice continued. They used chemical defoliants to strip away jungle cover, deployed motion sensors throughout suspected areas, and implemented search and destroy missions with helicopter support. They could strike any target in the country within hours. Then how did the resistance survive? Sefik asked desperately. Because every civilian was a potential fighter, and every fighter was a potential civilian, Alice replied. When American soldiers entered a village, they might encounter helpful farmers offering information about enemy positions. Those same farmers might plant explosives under American supply routes the following night. The concept was militarily nightmarish. Sefik had fought insurgencies before, but they typically involved distinct populations that could be identified and separated. A conflict where the entire civilian population was potentially hostile defied conventional counterinsurgency doctrine. The psychological impact on American soldiers was devastating. Alice noted clinically. They were young men, mostly 18 or 19 years old, dropped into an environment where anyone could be an enemy. Children who smiled and waved during the day might guide mortar attacks at night. Women selling food in markets might be reporting troop movements to resistance commanders. Sefik felt his combat instincts recoiling from the scenario. Species had clear distinctions between warriors and non-combatants, with elevated protocols governing the treatment of each group. The idea of a war where such distinctions disappeared challenged fundamental assumptions about civilized conflict. American casualties mounted steadily, Alice went on. Not just from combat, but from diseases, accidents, and psychological breakdown. Soldiers developed drug dependencies, committed suicide, or simply refused to fight. Some units would fake patrol reports rather than venture into hostile territory. How many died? The commander asked, though he dreaded the answer.
American military deaths totaled approximately 50 to 8,000, Alice replied. Vietnamese casualties on both sides exceeded 3 million. The numbers hit Cefic like physical blows. A tecnología superior forced losing nearly 60,000 soldiers while inflicting massive casualties on their opponents, yet still ultimately losing the war, contradicted everything he understood about military logic. The war ended when American public opinion turned against the conflict, Alice explained. Television broadcasts brought images of combat directly into civilian homes. Parents watching their evening meals could see their sons dying in jungle firefights thousands of kilometers away. Cefic struggled to understand how any civilization could function if its civilian population directly influenced military decision-making. In his society, warriors fought and civilians supported them without question. The idea of public opinion affecting strategic decisions seemed chaotic and inefficient. But here's what makes the story truly interesting, Alice said, her smile returning. 20 years after the Americans withdrew from Vietnam, the two nations became trading partners. Former enemies were conducting business together as if the war had never happened. These final revelations shattered the last of Cefic's composure. Species that fought total wars typically maintain hostilities for centuries if they survive at all. The human capacity to transition from mortal enemies to commercial partners suggested a pragmatic flexibility that was both admirable and terrifying. Commander, Alice said gently, "You're looking rather pale." Perhaps we should discuss something lighter, like our nuclear warfare doctrines or biological weapons programs. Cefic realized that his interrogation had become a comprehensive education in human military capabilities, and every lesson had revealed his own species' vulnerability to an opponent unlike anything the galaxy had previously encountered. Alice observó cómo el comandante Cefic luchaba por recuperar su compostura, sus escamas cambiando de color de manera errática mientras procesaba la información que había recibido. Era evidente que la perspectiva del alienígena sobre la humanidad había cambiado drásticamente en las últimas horas, pero Alice sabía que apenas había comenzado a rascar la superficie de la historia militar humana. Permíteme contarte sobre una guerra que realmente demuestra la naturaleza humana, dijo Alice, ajustando sus cadenas con un movimiento casual. Pero quizás sería más preciso llamarla la primera guerra verdaderamente global. Cefic logró recoger su dispositivo de grabación del suelo con manos temblorosas. Sus 4 décadas de experiencia militar le habían enseñado a evaluar las capacidades del enemigo, pero cada revelación de esta humana desafiaba sus marcos de referencia más fundamentales. Esta guerra comenzó oficialmente en 1939, continuó Alice, pero sus raíces se hundían en los resentimientos que quedaron de la Primera Guerra Mundial. Un líder alemán llamado Adolf Hitler convenció a su nación de que podían dominar el mundo entero. ¿Un solo individuo convenció a una nación entera de atacar a todo el planeta? Preguntó Cefic, su voz revelando incredulidad. Hitler era extraordinariamente hábil manipulando las emociones humanas, explicó Alice. Utilizó la propaganda, el teatro político y la identificación de enemigos comunes para unificar a millones de personas detrás de su visión de conquista mundial. En pocos años, transformó una nación devastada por la derrota en una máquina de guerra que conquistó la mayor parte de Europa. El comandante tomó notas frenéticamente, tratando de comprender cómo un solo individuo podía ejercer tal influencia sobre poblaciones enteras. En su sociedad, las decisiones militares emergían de consejos de guerreros experimentados, no de líderes carismáticos individuales. Los alemanes desarrollaron tácticas que revolucionaron la guerra moderna, continuó Alice. La Blitzkrieg o guerra relámpago combinaba tanques, aviones y tropas de infantería en ataques coordinados que podían conquistar países enteros en semanas. Polonia cayó en 28 días, Francia en 6 semanas. Cefic sintió un escalofrío de reconocimiento profesional. Las tácticas combinadas eran estándar en la guerra galáctica moderna. Pero imaginar a una civilización preespacial desarrollando tales conceptos independientemente. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, dijo Alice, sus ojos adquiriendo esa frialdad calculadora que Cefic había aprendido a temer. Los alemanes cometieron un error fundamental. Subestimaron la capacidad humana para la resistencia prolongada y el sacrificio. ¿Qué quieres decir?
preguntó el alienígena, aunque parte de él no quería saberlo. Cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética en 1941, esperaban una victoria rápida como las que habían logrado en Europa Occidental, explicó Alice. En cambio, encontraron una nación dispuesta a sacrificar millones de vidas para detener el avance enemigo. Alice hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara en la habitación. La batalla de Stalingrado duró 5 meses, 2 semanas y 3 días. Los combates se desarrollaron casa por casa, habitación por habitación, escalón por escalón. Soldados soviéticos recibieron órdenes de no retroceder bajo ninguna circunstancia. Los que intentaban retirarse eran ejecutados por sus propios oficiales, y los ojos de Šefik se dilataron. Había escuchado sobre especies que ejecutaban a sus propios soldados por cobardía, pero hacerlo sistemáticamente durante una batalla extendida sugería un nivel de disciplina que rayaba en la locura. Continuó Alice. Los soldados de ambos bandos morían de hipotermia tanto como de heridas de combate. Los cuerpos se congelaban tan rápidamente que se utilizaban como fortificaciones improvisadas. El comandante sintió como sus fluidos corporales se espesaban, una respuesta de estrés de su especie. La imagen de guerreros luchando en condiciones que matarían a la mayoría de las formas de vida conocidas desafiaba toda lógica militar. Cuando terminó la batalla, Alice dijo suavemente: Las fuerzas del eje habían perdido aproximadamente 800.000 hombres. Los soviéticos perdieron más de 1 millón. Una sola batalla, comandante, costó más vidas que muchas guerras interplanetarias. Šefik dejó caer su estilus. Los números eran incomprensibles. Su especie consideraba que las batallas con más de 10.000 bajas eran catastróficas. La idea de sostener un conflicto que matara a más de 1 millón de combatientes en una sola batalla superaba su capacidad de comprensión militar. Y esa fue solo una batalla de muchas, agregó Alice casi casualmente. La guerra continuó durante 3 años más, después de Stalingrado. El frente oriental solo, entre Alemania y la Unión Soviética, resultó en aproximadamente 30 millones de muertes. El veterano comandante sintió que su mundo conceptual se desmoronaba. Había participado en lo que su civilización consideraba las guerras más sangrientas de la historia galáctica. Pero todas sus experiencias combinadas no se acercaban al horror que esta humana describía como un conflicto de su historia. ¿Cómo terminó?, preguntó con voz quebrada. Con armas que podían destruir ciudades enteras en segundos, respondió Alice y su sonrisa regresando. Pero esa es otra historia completamente diferente. Alice notó la palidez mortal que había adoptado la coloración de Šefik y decidió que había llegado el momento de acelerar su revelación. El comandante alienígena había perdido toda su arrogancia inicial y ahora la observaba con una mezcla de terror y fascinación morbosa que encontraba bastante satisfactoria. Las armas nucleares representaron un punto de inflexión en la capacidad destructiva humana, comenzó Alice, manteniendo su tono conversacional a pesar de la gravedad del tema. El proyecto Manhattan requirió la colaboración de más de 130.000 trabajadores distribuidos en múltiples sitios secretos a través de Estados Unidos. Šefik logró activar un nuevo dispositivo de grabación, sus manos temblando visiblemente mientras trataba de documentar. Su entrenamiento militar le decía que esta información era crucial para la supervivencia de su especie, aunque cada revelación hacía que esa supervivencia pareciera menos probable. El primer test nuclear, denominado Trinity, se realizó en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945. Continuó Alice. La explosión fue visible a más de 200 kilómetros de distancia y generó una temperatura en el epicentro superior a la del núcleo solar. El comandante sintió como sus órganos internos se contraían involuntariamente. Su civilización había desarrollado armas de plasma capaces de devastar áreas urbanas, pero la idea de recrear las condiciones del interior de una estrella en la superficie de un planeta era conceptualmente aterradora. 3 semanas después, Alice prosiguió. Utilizamos estas armas contra ciudades japonesas. Hiroshima fue destruida el 6 de agosto. Nagasaki el 9 de agosto. Cada bomba mató a más de 100.000 civiles instantáneamente, con decenas de miles más muriendo en las semanas siguientes debido a la radiación.
Tefi procesó esta información con horror creciente. La destrucción deliberada de poblaciones civiles utilizando armas de aniquilación masiva violaba todos los códigos de guerra civilizada que conocía. Pero lo que más lo perturbaba era la eficiencia. 2 armas, 2 ciudades, más de 200.000 muertes. En 3 días, la rendición japonesa se produjo 6 días después de Nagasaki, agregó Alice, una demostración de poder tan devastadora que una nación que había estado dispuesta a luchar hasta el último ciudadano, eligió capitular inmediatamente. El alienígena comprendió las implicaciones estratégicas inmediatamente. Una civilización capaz de obligar a la rendición enemiga mediante la demostración de poder destructivo supremo había trascendido las limitaciones tradicionales de la guerra de desgaste. Por supuesto, continuó Alice, esas primeras armas nucleares eran primitivas comparadas con lo que desarrollamos posteriormente. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron arsenales capaces de destruir la civilización humana varias veces. ¿Varias veces?, susurró Sefik. La bomba más poderosa jamás detonada fue la Tsar Bomba, soviética en 1961, explicó Alice con entusiasmo académico. Tenía una potencia de 50 megatones, 3.000 veces más destructiva que la bomba de Hiroshima. La explosión fue visible a 900 kilómetros de distancia, y la onda de choque circunnavegó el planeta 3 veces. El comandante trató de visualizar una explosión de tal magnitud y fracasó completamente. Su mente militar simplemente no podía procesar el concepto de un arma que podía ser detectada desde distancias interplanetarias. En el punto máximo de la carrera armamentista, Alice continuó, las 2 superpotencias poseían aproximadamente 70.000 cabezas nucleares. Suficientes para convertir cada ciudad importante del planeta en un cráter radiactivo y aún tener munición sobrante. Pero si poseían tal poder destructivo, Sefik logró articular, ¿por qué no se aniquilaron mutuamente? ¡Ja! Sonrió Alice. Ahí es donde entra el concepto de destrucción mutua asegurada. Ambas naciones entendían que cualquier ataque nuclear provocaría una represalia inmediata que resultaría en la aniquilación total de ambas civilizaciones. El alienígena parpadeó lentamente, tratando de comprender la lógica de amenazar con el suicidio mutuo. Era un concepto tan fundamentalmente humano que desafiaba la comprensión de otras especies. Durante 45 años, Alice explicó, vivimos bajo la constante amenaza de extinción total. Generaciones enteras crecieron sabiendo que la civilización podía terminar en menos de 30 minutos si algún líder tomaba la decisión equivocada. ¿Y cómo funcionaba la sociedad bajo tal tensión?, preguntó Sefik, genuinamente curioso. Notablemente bien, respondió Alice. Desarrollamos arte, ciencia, tecnología y cultura, mientras manteníamos arsenales capaces de terminar con la vida en la Tierra. Los niños asistían a la escuela, las familias planificaban vacaciones, las parejas se enamoraban, todo mientras misiles nucleares permanecían listos para el lanzamiento las 24 horas del día. La capacidad humana para funcionar normalmente bajo la amenaza existencial constante era, para Sefik, más aterradora que las armas mismas. Sugería un nivel de adaptación psicológica que permitiría a la humanidad operar efectivamente en cualquier circunstancia. Eventualmente, Alice concluyó, las 2 superpotencias negociaron tratados de reducción de armamentos, pero nunca eliminamos completamente las armas nucleares. Incluso hoy, varios países mantienen arsenales capaces de destruir la civilización. ¿Por qué mantener tales armas si acordaron la paz?, preguntó Sefik. Alice lo miró con una expresión que podría haber sido piedad. Porque la paz, comandante, siempre es temporal. Pero la capacidad de aniquilación total es para siempre. Commander Sefik stared at Alice Morrison with the dawning realization that his species had made a catastrophic miscalculation. The human female sitting across from him, bound in energy chains and appearing completely calm, represented a civilization whose capacity for warfare exceeded anything the galactic community had previously encountered. His 4 decades of military experience felt inadequate to process the revelations she had shared. I believe I've given you sufficient information about our conventional and nuclear capabilities, Alice said, stretching slightly in her restraints. Perhaps now would be appropriate to discuss why your people chose to capture me specifically. The alien commander tried to regain some semblance of authority,
though his voice betrayed his shaken confidence. Intelligence indicated you were a regional administrator with access to planetary defense codes, he managed. A soft target for information extraction. Alice's laughter filled the interrogation chamber, a sound that somehow managed to be both melodious and chilling. A regional administrator, she repeated, shaking her head in apparent amusement. Your intelligence network requires significant improvement, Commander. Zefik felt a cold dread settling in his multiple stomachs. What do you mean? My full title is Admiral Alice Morrison, Strategic Operations Commander for the Seoul Defense Initiative, she replied, her casual demeanor evaporating into something far more dangerous. I oversee humanity's military response protocols for exactly this type of situation. The alien's recording devices clattered to the floor as his nervous system went into shock. An admiral was a prize beyond measure in military terms, but also represented capabilities and knowledge that could prove devastating if mishandled. For the past 6 hours, Alice continued, I've been providing you with historical context to help you understand what you're dealing with. Consider it professional courtesy between military commanders. However, our conversation has served a secondary purpose. What purpose? Zefik whispered, though he suspected he wouldn't like the answer. Establishing a communication timeline, Alice said matter-of-factly. My capture was not accidental, Commander. It was a calculated decision designed to provide intelligence on your species' capabilities while simultaneously delivering a message to your leadership. The veteran warrior felt reality shifting around him. What he had perceived as a successful intelligence operation was revealing itself to be something far more complex and threatening. Every word of our conversation has been transmitted to Seoul Command through a quantum-entangled communication device embedded in my uniform, Alice explained. By now, the Human Defense Fleet has received detailed information about your interrogation techniques, facility layout, and most importantly, your species' apparent unfamiliarity with human military doctrine. Zefik tried to activate his communication systems but found them completely inoperative. Impossible. We scanned you thoroughly. No technological devices were detected. Nanotecnología. Commander Alice smiled. We've learned to make our tools very, very small. The communicator in question is approximately the size of a molecule and was integrated into the fabric of my clothing at the atomic level. If humans possess technology sophisticated enough to embed functional communications equipment at the molecular level, their manufacturing capabilities exceeded his civilizations by potentially centuries. But the truly interesting development, Alice continued, is that approximately 47 minutes ago, long-range sensors detected the emergence of the human First Fleet from hyperspace at the edge of your star system. The alien commander's exoskeleton began leaking stress fluids as he processed this information. First Fleet, 0127 ships, Alice said cheerfully, 12 Dreadnought-class vessels, 30 Dreadnought-class vessels, 48 destroyers, and 31 specialist supercraft. Each ship carries weapon systems developed from our nuclear warfare experience, along with defensive capabilities derived from our expertise in asymmetric conflict. Zefik realized that his species had not captured a valuable prisoner. They had inadvertently kidnapped the military commander of a civilization whose capacity for violence dwarfed anything the galaxy had previously encountered. And in doing so, they had provided that civilization with perfect justification for demonstrating their capabilities. The First Fleet standing orders regarding the capture of senior command personnel are quite specific, Alice noted conversationally. Complete orbital sterilization of the hostile facility, followed by systematic destruction of all military assets in the target system. You're threatening genocide, Zefik gasped. I'm describing standard military doctrine for hostage rescue operations. However, I do have authorization to negotiate alternative arrangements if your leadership demonstrates appropriate wisdom. The seasoned warrior understood that he had become a participant in a demonstration of power that would reshape the galactic political landscape. The humans were not merely defending themselves, they were establishing their position in the cosmic hierarchy through a carefully orchestrated display of military supremacy. What do you want? He asked, defeated.
immediate release of all captured human personnel, formal diplomatic recognition of human territorial claims, and establishment of trade agreements that reflect our new status as a major galactic power, Alice listed calmly. Oh, and Commander, yes, you have approximately 18 minutes to relay these terms to your superiors before the First Fleet reaches optimal firing position. I suggest you work quickly. As Fefrink frantically activated his communication systems to contact his leadership, Alice settled back in her chair with satisfaction. Humanity had just announced its arrival on the galactic stage, and the announcement had been delivered with characteristic human efficiency, overwhelming force combined with reasonable diplomatic alternatives. The universe would never be the same.